Pues mire nada más, qué joyita de información, ¿verdad? Se habla de el otro gran fraude de Felipe Calderón, ¿verdad? Ya sabemos, obviamente, vimos cómo nuestro compañero Dani Santoyo fue a documentar esta barda de Calderón, en la que obviamente, bueno, vemos el despilfarro, ¿verdad? Este fraudezote que hizo. Y es que no solamente eso, damas, caballeros, fueron hace 14 años que prometió una refinería, hizo esta barda de 500 millones. La historia del engaño en la que también participaron Peña Nieto y Osorio Chong. Calderón se lleva entre las patas justamente a Osorio Chong, este candidato, este personaje que quiere ser el candidato presidencial del priismo, ¿verdad? Esta es la famosa barda de Calderón. Ahí la podemos ver en pantalla, ¿verdad? Y es que fue hace 14 años que el entonces presidente Calderón anunciaba esa construcción de la refinería Bicentenario. Al término de su gobierno, jamás construyó una obra que prometió en Tula Hidalgo. Lo único que existe es este terreno resguardado por una barda perimetral que costó más de 500 millones de pesos. El 18 de marzo del 2008, para ser exactos, en medio de la situación esta que inició con la maña y con motivo del 70 aniversario de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas, Calderón hace este espectacular anuncio en México y decía, hasta se le va a venir la voz, recuerda, por primera vez en 30 años construiremos una nueva refinería, con una inversión inicial de 12,000 millones de pesos el primer año. Con ello se generarán miles de empleos directos e indirectos, fortaleciendo la economía nacional. Calderón describió la prosperidad que vendría para los mexicanos. Realmente se burló de los mexicanos y sobre todo de las familias que radican ahí en Tula Hidalgo. Es un municipio que está ahí pegadito a Tula, donde se ven pues afectados. Con un Pemex más fuerte ampliaremos la riqueza petrolera de México. Contaremos así con recursos para construir más escuelas, más clínicas y hospitales, decía en ese espectacular anuncio Felipe Calderón. Todo fue una falacia, todo esto fue una mentira, un show. Calderón terminó el gobierno y no hizo más que la barda. Solo levantó la barda alrededor de un terreno de 700 hectáreas que el entonces gobernador Miguel Ángel Osorio Chong, ahora coordinador de los senadores del PRI, compró a campesinos para entregárselo a Pemex, que representó a su vez un endeudamiento para los hidalguenses de más de 1,500 millones de pesos a 20 años. A 14 años del anuncio, Calderón sobre la refinería Bicentenario, lo único que existe es un inmenso terreno ocioso resguardado por la barda, símbolo del otro fraude de ese personaje que sigue activo en la política. Ricardo Baptista González, el exalcalde de Tula y exdiputado local de Morena, afirma que la refinería fue otro fraude de Calderón. ¿Qué representa esto? Un gran fraude, graves daños a los habitantes de la región, dice Baptista, entrevistado en uno de los vértices del terreno donde se edificaría la refinería prometida por Calderón, que abarca tierras de los municipios de Tula, Tlaxcoapan y Atitalaquia. Y es que esa obra generó primero resistencia, pues obviamente por parte de los ejidatarios y pequeños propietarios para vender sus parcelas, y luego pues la frustración porque con el dinero de la venta, 1,000,000 de pesos por hectárea, muchos de ellos compraron y parte de la historia lo sabemos, maquinaria y equipo para participar en la construcción, que finalmente se frustró. Esa es la realidad de este engaño milenario que generó ahí obviamente Felipe Calderón, ¿verdad? Y que pues sí, Enrique Peña Nieto
entra también en esta parte de la historia, porque prometió terminar la refinería de Calderón, esta refinería que dejó tirada, pero al igual que él, mintió. En la campaña presidencial en el 2012 firmó ese compromiso ante notario público y hasta incluyó construir el aeropuerto en Tizayuca. Fue el 20 de mayo del 2012, ante 10,000 priistas reunidos en la Plaza de Toros de Pachuca. Peña Nieto firma ante notario, el notario Martín Islas Fuentes, que su gobierno sí cumpliría con la promesa de concluir la frustración de la refinería Bicentenario en Tula. El compromiso número 83 y el aeropuerto era el compromiso 79. Esta refinería en Hidalgo, que solo ha sido promesa, la haremos realidad, al igual que el aeropuerto. Decía Peña Nieto, entre aquella euforia, entre aquella adrenalina priista, en la que obviamente le aplaudían, ¿verdad? Ahí veneraban al entonces Enrique Peña Nieto, ¿verdad? Decía, México va a cambiar, y obviamente no hizo ni una ni otra. Peña Nieto impulsó la reforma energética aprobada por los partidos firmantes del Pacto por México, canceló la refinería Bicentenario y dio impulso al Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, en el Estado de México. Y esto fue otro engaño, todo ha sido un fraude, decía Baptista González, quien subraya que de la refinería solo quedó la deuda de más de 1,500 millones de pesos que contrató Osorio Chong y que están pagando los hidalguenses. En esa parte de los terrenos para la frustrada refinería, pues hoy se prevé construir un hospital del IMSS, de acuerdo a lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Y es que, pues sí, se ha visto cómo este personaje, como Osorio Chong, ¿no?, forma parte de la danza de los nombres en el tráfico de medicamentos, junto con Madrazo, ¿no? Aquí está parte de este cártel de los, ¿cómo se dice?, de los medicamentos, ¿no?, de esta parte de la historia, donde también les digo danza, ahí Osorio Chong. Mire, ahí está. Durante el sexenio de Peña Nieto, 10 empresas fueron consentidas para la compra de medicamentos que se surtían en el IMSS y en el ISSSTE. Las más beneficiadas, Fármaco Especializado, con casi 107 millones de pesos, Farmacéuticas Maipo, con 35,000 millones de pesos, y distribuidora Inter de Met y EQ Médico, con 34,000 millones de pesos. No. Ahí se habla que parte de los dueños, pues es justamente, ¿no?, este vato de Osorio Chong. Incluso me parece que en este cártel de las medicinas figuraba también ahí este otro, mire, aquí está, danza nombres en el tráfico de medicamentos: Osorio, Madrazo y otros, Manlio Fabio Beltrones. Y el presidente lo dijo fuerte y claro, ¿no? Fuerte y claro. Eran 10 empresas, concentraban el 80% de la compra de los medicamentos. Mire, vamos a ver esta parte interesante de aquella conferencia mañanera, en la que daba a conocer justamente el Ejecutivo Federal, pues esta parte. Imagínense cómo se llega a que solo 10 empresas, que en la mayoría de los casos no eran farmacéuticas, eran empresas distribuidoras, concentraban el 80% de todas las compras de medicamentos del gobierno. 10 empresas. Vinculadas a
funcionarios del más alto nivel, a políticos, a medios de información. Lo peor de todo es que no había abasto de medicamentos. No nos hemos metido porque es mucho el trabajo, pero seguramente ni siquiera entregaban los medicamentos. O los entregaban formalmente y no llegaban a las unidades médicas, a los centros de salud, a los hospitales. Se creó también todo un mercado de medicamentos adulterados que hasta causaron la pérdida de vidas. Por eso se tomó la decisión de comprar los medicamentos en el extranjero, pero no se podía legalmente porque se protegía a estos monopolios. Pues ahí está fuerte el mensaje que daba a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que nada más imagínese, sí, como les decía, Osorio Chong lo dijo ahí en una entrevista en el Chayo Versal, ¿verdad? Aquí está, miren. De su futuro político dejó abierta la posibilidad para volver a intentar ser candidato presidencial en el 2024. ¿Verdad? Ahí decía, en el 2024 va a trabajar de lleno en fortalecer al PRI de cara a los comicios venideros, ¿verdad? Pues interesante este asunto, este espectáculo, ¿verdad? En el que Osorio Chong, Enrique Peña Nieto montados y embarrados en ese sentido. Y es que, aunque no lo crea, mire, decía aquí lo que publicaba el Economista, ¿verdad? ¿Cuáles de los siguientes personajes le gusta para candidato a la presidencia de la República? Marcelo Ebrard, 39%, Claudia Sheinbaum, 33%, Tatiana Cloutier, 10%, Ricardo Monreal casi empata a la tía Tatis, hágame usted el favor, ¿verdad? Nada de eso. Sin embargo, bueno, pues preguntaban, oiga, ¿qué opina de los del PRI? ¿Verdad? No, pues queremos a Enrique de la Madrid y a Miguel Ángel Osorio Chong y a Manlio Fabio Beltrones. Ay, Dios. No, bueno, pura joyita, damas, caballeros. Póngame su respectivo likecito, si es tan amable, comparta. Pero lo más importante es su comentario. Si nos ve a través de YouTube, no deje de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Muy, muy interesante para nosotros el apoyo, como siempre, y el agradecimiento para usted por ese apoyo incondicional.